Bienvenido, Mauricio, un gusto tenerte aquí en este espacio de BN Periodismo. Hoy vamos a hablar sobre este tema del índice de percepción de la corrupción en Ecuador. Para repetirles a las personas que nos están viendo, estamos con Mauricio Alarcón, es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, Mauricio. Qué gusto estar finalmente por acá, no solo que como saben he sido fan del trabajo que hace BM Periodismo, sino también hemos colaborado en múltiples ocasiones con la información y datos de la Fundación, así es que finalmente estamos acá. Buen día con todos, un abrazo a la distancia a propósito de la virtualidad y pues manos a la obra, hablemos de corrupción. Hablemos de corrupción porque recientemente Transparencia Internacional dio a conocer los resultados de su índice de percepción de la corrupción, donde se pudo observar que Ecuador tuvo una nota de 36 sobre 100 puntos. ¿Esto qué significa? Porque para la gente puede pensar, bueno, ¿estamos menos corruptos que antes o estamos más corruptos que antes? ¿Esto qué significa? Esto significa, haciendo un símil con un colegio, que el estudiante ni siquiera alcanzó 4 sobre 10 y ha perdido el año, y que viene perdiendo el año y repitiendo por las oportunidades que pide una y otra vez. El retroceso respecto del año pasado, de 39 a 36 puntos, sí, por supuesto que preocupa, pero la visión macro, la visión integral, es que no hemos dado pasos en firme para recuperar la ética pública, la integridad y la transparencia en el sector público. Estos 3 puntos, además, como ustedes saben, no es un golpe pequeño, porque caemos 13 puntos en el ranking mundial que se realiza sobre la base de esta puntuación. Pasamos a un puesto 105 de 180 países, donde uno es el país más íntegro y 180 el país más corrupto y más dañado. Entonces, estar por debajo del promedio mundial, debajo del promedio regional y en esa posición, creo que nos deja un mensaje no muy esperanzador, definitivamente. Pero eso en qué influye también, porque uno puede decir, bueno, solamente son índices que no pueden influir en nada de lo político o en nada de lo social. ¿Realmente tienen una incidencia en alguna instancia del Estado, en alguna instancia social? Hablemos primero de influir. Ujú. El resultado de un índice como este es tenido en cuenta, es utilizado por tomadores de decisiones en cuanto a inversión extranjera. Porque si tú vienes donde mí y me dices, tengo $1 millón que quiero invertir en un país latinoamericano, yo voy a revisar en cuál no voy a tener problemas con la corrupción, en cuál no va a aparecer una persona y decirme, de ese millón me vas a tener que dar el 5%, de ese Claro, millón entonces vas a influye en tener el riesgo país. e influye en la decisión que toma la gente antes de dar el paso de ingresar formalmente a un país a hacer actividades económicas. Influye también dentro del contexto internacional, porque si bien el resultado es un índice de percepción de la corrupción, los elementos que lo conforman hablan de otras cuestiones, como el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y a las leyes, la existencia de instituciones independientes, que son elementos que, como ustedes saben, siempre traen cola al momento de hablar de la situación de nuestros países. A mí sí me gustaría también hablar de la metodología, porque pueden existir dudas de cómo funciona este índice y qué factores también son tomados en cuenta para medir la percepción de la corrupción sobre un país en específico. Este estudio, en primer lugar, aplica la misma metodología todos los años. No es como concurso público del Consejo de Participación Ciudadana que para cada proceso cambia el reglamento. Aquí lo que se hace es manejar una misma base año tras año, de tal forma que el resultado pueda ser comparable. Hay varios índices sobre elementos a favor de la integridad o propicios para el surgimiento de corrupción, cuyos datos, cuyo análisis se incorpora a este índice. Por citarte un ejemplo, una organización internacional llamada World Justice Project hace un índice de Estado de Derecho, cómo el país respeta la Constitución y las leyes, si el país cuenta o no con seguridad jurídica. En ese sentido, ese dato, por ejemplo, se incorpora para ser un elemento decidor dentro del índice de percepción de la corrupción. Y por otro lado, también encuestas a expertos, y no me refiero a expertos en transparencia y anticorrupción,
sino expertos en distintas temáticas vinculadas a lo público, sobre la base de parámetros objetivos. Insisto, temas como quizá cuenta el país con una ley X, esta ley está siendo aplicada y bajo esa encuesta o esas encuestas que se hacen, también se abona a la puntuación final. Así es que ahí tienes tú las dos fuentes principales, estudios e índices vinculados a estos temas y por otro, encuestas a expertos que conocen sobre la esfera de lo público y sobre lo que en ella ocurre vinculado a la corrupción. ¿Y estos expertos son escogidos directamente por Transparencia Internacional o son enviados por el país? Son escogidos directamente por Transparencia Internacional, son personas que, como he dicho, además participan año tras año. No Ujú. influye el país, entiéndase, ciudadanía y desarrollo como contacto local, como representante nacional de Transparencia Internacional en la designación de esta gente. Es un ejercicio independiente en el cual nosotros no intervenimos. Así es que aquí no hay el resultado de una simpatía o de una antipatía que Mauricio Alarcón y la fundación tenga con el gobierno de turno, se busca por, de más decirlo, obviamente, un resultado lo más objetivo, lo más viable posible de acuerdo con las circunstancias. Tomando en cuenta la nota que tiene Ecuador de 36 sobre 100 y también tomando en cuenta de que esta misma evaluación se la hace a 180 países, ¿a qué países nosotros nos parecemos en materia de corrupción? ¿Con cuál nos podríamos comparar? Bueno, si revisamos nosotros el índice en general, veremos que en nuestra región al menos estamos empatados con Perú y con Panamá. En el caso peruano probablemente no nos preocupe tanto, pero en el caso panameño yo creo que indiscutiblemente sí. Sabemos los problemas que además ha tenido Panamá con el tema de blanqueo de capitales de Panama Papers. Y sí, señores, con ese puntaje se encuentra nuestro hermano país centroamericano. El año pasado estábamos empatados con Colombia en la puntuación, que creo que también es un detalle no menor. Lejos estamos, afortunadamente, de lo que corresponde al país más corrupto del mundo y al último en la escala de transparencia internacional, que es Venezuela, que obtuvo una puntuación de apenas 14 sobre 100, pero para que quizá, y sin afán de ser alarmista, ni de preocupar, ni mucho menos, mencionarles que entre nuestros países a nivel mundial con los que nos codiamos en la puntuación del último año, también están países africanos, considerados por supuesto como muy corruptos, y lamentablemente eso, como he dicho, impacta en el ambiente para hacer negocios, en la atracción de inversiones a nivel internacional, lo cual no es positivo de ninguna forma. El anterior año, en mayo, se fue Lenín Moreno, entró Guillermo Lasso. ¿Influye de alguna manera la transición de gobierno, teniendo en cuenta de que, bueno, todos los casos de corrupción en pandemia que hubo en el gobierno de Moreno, los últimos casos de la presunta corrupción alrededor de los Pandora Papers? Esto influye porque al final uno puede pensar de que la percepción de la corrupción es mucho más grande a años anteriores. Para algunas personas pensarán distinto. Sin embargo, bajar la calificación o estar, entre comillas, mejor no suena tan creíble. ¿Qué decir cuando la propia Procuraduría General del Estado acaba de reconocer que, a pesar de haber pedido a gritos una ley de extinción de dominio, no ha recuperado lo que nos robaron a los ecuatorianos? ¿Qué hacer cuando tenemos a un ministro, bueno, exministro, que públicamente reconoce haberse robado $1 millón que le perteneció a los ecuatorianos y que quiere pagar con un vehículo de 10,000 y los 990,000 restantes con su sabiduría, su conocimiento y su experiencia? ¿Qué decir cuando Estados Unidos revoca visas a jueces y abogados por prácticas corruptas? Ya no se trata simplemente de percepciones, yo creo que esto es el reflejo de nuestra triste Ujú. realidad y eso creo que los ecuatorianos debemos aterrizarlo muy bien porque en nuestras manos está cambiar. Yo no soy de los que espera que el gobierno intervenga para que cambie lo nuestro, de ninguna manera. Yo lo que creo es que el cambio empieza por uno y que además de nosotros depende mejorar este tipo de resultados. Y en este tema, ¿cómo avanza la transparencia en el Ecuador? Se están dando
reales rendiciones de cuenta de parte de las instituciones públicas, porque eso también es algo que preocupa. A veces uno se mete a las páginas, a la página web de alguna institución que deberían tener actualizadas Ujú. los documentos sobre transparencia, sin embargo, no encuentra o encuentra cosas del 2020 o del 2019, siendo optimistas. Entonces, ¿quién controla esto y por qué no ha avanzado o si ha avanzado, de qué manera? Yo creo que hay avances y retrocesos. La clásica de que das dos pasos hacia adelante, pero te echas uno para atrás. Avances como tener una plataforma de contratación pública en datos abiertos, como tener un portal de datos abiertos del sector público, sin duda es importante. Eh, no creo que el problema de la corrupción se solucione con más leyes, no creo que el problema de la corrupción se solucione como mucha gente cree, implantando la pena de muerte. Quizá en ese sentido, por ejemplo, uno de los elementos claves a vencer, a superar en nuestro país, la impunidad, para que nunca más nadie involucrado en un caso de corrupción simplemente se acoja a la prelibertad o a la libertad definitiva, agarre sus cosas y después de 2 años pues salga a disfrutar del producto de lo mal habido, como en casos hay y sobran, creo Ujú. yo, en nuestro país. Así es que no podría yo decirte que hay una varita mágica para ser más transparentes. Mucho depende de las circunstancias, pero en el último tiempo se han dado avances y retrocesos. Y tú mencionas uno clave, la entrega de información a la ciudadanía a través de transparencia activa. Yo no debería entrar a la página web de una institución pública y ver que un mandato legal como el de la transparencia activa está desactualizado, que tengo información y tú has sido generoso al hablar de información del 2020 o 2021, porque yo tengo de a partir de nuestro monitoreo datos de instituciones y gobiernos locales que no actualizan su información desde 2015, 2017. Entonces, ese tipo de cuestiones no deben ser permitidas ni toleradas por los ecuatorianos, más aún cuando todo lo que ocurre en la esfera de lo público pasa porque nosotros aportamos con nuestro dinero a que así sea. A veces ya parece que Ecuador es un país que está destinado a la corrupción. Y bueno, no solamente Ecuador, sino también un montón de países de la región, porque está ya a veces medio normalizado, incluso desde instancias personales, a veces nos damos cuenta de que tenemos muy metido eso, ¿no? Pero ¿qué hace falta para lograr, para mejorar, al menos en este puntaje, los índices de corrupción? Porque Guillermo Lazo ha dicho que, bueno, tiene toda la intención de mejorarlo y subir esa nota a 50 puntos. ¿Será que, bueno, puede que el país sea corrupto, pero al menos decir que es corrupto va a mejorar, o sea, no sé, llevarlo a instancias legales, que la justicia actúe, puede mejorar la nota? Por supuesto que se puede mejorar. Se mejora cuando se castiga la corrupción, cuando no se hace a discreción las investigaciones, o sea, a estos les acelero o a estos les dejo en la gaveta del olvido. Se mejora también cuando los funcionarios públicos ponen más información a disposición de la ciudadanía. No se trata, como dije, de leyes. Mira que el presidente firmó el decreto ejecutivo número 4 y la información de las declaraciones de interés de los funcionarios públicos no se encuentra en ningún lado. Ni siquiera pidiendo la información a la institución, esta nos ha sido entregada. Así es que ahí hay deficiencias. Pero también se mejora, por supuesto, cuando se rinde de mejor manera cuentas, cuando los ecuatorianos rompen el círculo de corrupción y deciden denunciar cuando forman parte de un acto corrupto o les buscan para formar parte de un acto corrupto. Así es que, si bien a mí en lo personal, y creo que a nivel país nos golpea mucho la nota obtenida en este índice, porque esperábamos ver avance, no retroceso, hay que verlo como una oportunidad para que el gobierno abra la puerta a la ciudadanía, al sector privado, a la academia, a los medios de comunicación y trabajar juntos en una política pública anticorrupción, no más planes y programas sacados de la chistera del mago, sino las cosas bien hechas, trabajando de manera colaborativa entre todos. El tema de la corrupción a veces parece que se quedan en las anécdotas. Ayer, así como justamente para hablar de lo coyuntural, veíamos de la Afore en el estadio, ¿no? Que supuestamente se había dicho el 50%, pero ya sabemos que fue más del 50%. Y esos son actos de corrupción que a veces se los trata también como simples anécdotas, como simples hechos chistosos para el meme. Pero eso también forma parte de todos estos hechos de corrupción que ya los tenemos bastante interiorizados, lamentablemente. Y por último, Mauricio,
¿Cuál sería el mensaje para todas las personas que nos están viendo? ¿Qué deberían hacer si se dan cuenta que una institución pública no tiene actualizado su portal de transparencia, que no está dando los datos que debería dar a la ciudadanía y rindiendo cuentas como debería hacerlo porque está amparado legalmente? Hay que denunciar los incumplimientos legales, hay que denunciar la corrupción, hay que decirle a los ecuatorianos, aquí está también lo que nos sirve para estudiar lo que están haciendo con nuestra plata. Hay que destacar lo bueno, hay que castigar lo malo. Suena muchas veces algo de sentido común, pero efectivamente el sentido común es lo único que se necesita para luchar contra la corrupción, para promover integridad y transparencia. Quienes tienen espacio o son seguidores o incluso admiradores de espacios y de medios como este, aprovechenlos de la mejor manera, entreguen información a los periodistas que son los que pueden amplificar la situación del país, pero sobre todo como ciudadanos comunes tenemos una gran herramienta que es nuestro derecho de participación, nuestro derecho al control social. Utilicémosla. En nuestras manos está empezar a cambiar este mal que tanto daño nos ha hecho en los últimos meses, décadas incluso, y pues arrimemos el hombro. Aunque nos caiga mal un funcionario, aunque nos caiga mal el gobierno, o aunque lo amemos con locura, este no es un tema de banderas políticas, es un tema de banderas ciudadanas. Exactamente, te agradecemos, Mauricio. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. En este momento teníamos a Mauricio Alarcón, parte de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias por la entrevista.